acompañándonos en esta conferencia pues, que se programó en estas últimas semanas, pero pues realmente el profesor Ana Garay muy recién llegó de fuera del país y la idea es pues, ser ese experto, y ahorita me permito leerles un resumen de su hoja de vida en todo el tema relacionado con las escrituras, la literatura, y la idea es que nos comparta, tener este espacio para que nos comparta todo ese conocimiento, toda esa experiencia, y también contarles que él va a estar vinculado en el próximo semestre a la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, por supuesto a la especialización, por supuesto a la maestría que tenemos en didáctica de lectura y escrituras. Yo, pensando en los tiempos, organicé la charla de dos maneras. Un interés que tengo en presentarles a ustedes los últimos hallazgos que hay a nivel de neurobiología y neurociencia en lo que tiene que ver con el lenguaje y la imaginación. Y haríamos una segunda sesión en donde hablaríamos ya sobre lo que es la escritura creativa, en términos desde los iniciadores en Colombia, desde el clásico como Gianni Rodari, hasta aplicaciones y plataformas contemporáneas, porque la literatura, la lectura y la experiencia de la escritura está cambiando porque la sociedad, en este sistema tecnocientífico global, nos están generando otras maneras de relacionarnos tanto con los contenidos como con los roles de lector, escritor y las maneras tradicionales como hemos ido entendiendo la comunicación, ¿no? Entonces, el propósito y la tesis que voy a compartir con ustedes es que, según los últimos hallazgos de la neurociencia, la imaginación es el rasgo distintivo de lo humano. Incluso en los terrenos de la inteligencia artificial, la imaginación parece ser como la última frontera de la humanidad como la conocemos o como somos nosotros, ¿vale? Entonces, voy a empezar con el recorrido de lo que he llamado la prehistoria de la imaginación. ¿Por qué prehistoria? Porque hasta ahora, o hasta hace unos 30 años, lo que sabíamos del cerebro era muy poco. Es decir, hace 3 décadas sabíamos más de la superficie de la Luna, de la configuración del planeta Marte y de las órbitas que giran alrededor de muchas galaxias, que del propio funcionamiento y de la anatomía y de la fisiología del cerebro. Esto tenía una explicación lógica: no teníamos la tecnología para estudiar al cerebro. Piensen en Leonardo da Vinci, ¿no? Allá en su Medioevo, pidiendo permiso al Papa, al arzobispo de Roma, de Milán, para que le permitieran un cadáver para abrir, diseccionar y analizar un cuerpo. Hasta hace 3 décadas el cerebro solo lo podíamos analizar desde el punto de vista de la fisiología y la anatomía. Había que extraerlo de su condición y de su contexto anatómico y afuera. Pero en las últimas 3 décadas los desarrollos de las imágenes diagnósticas por resonancia y por tecnología nuclear han permitido ver el cerebro en su propio contexto anatómico y de funcionamiento. Y no solamente eso, nos ha permitido saber que mucho de lo que creíamos saber del cerebro estaba equivocado, y que mucho de lo que hoy estamos descubriendo están siendo sorprendentes. Parte de eso les voy a presentar hoy para llevarlos hacia los terrenos de lo que es entonces eso que llamamos imaginación, que es en el fondo la gran práctica cultural que nos une en la experiencia de leer y escribir. ¿Ok? Entonces, dentro de esta prehistoria de la imaginación aparece lo que se conocen como las humanidades en la sombra o las humanidades profundas, o lo que Yuval Harari llama, por ejemplo, humanidades fuera del armario, esqueletos fuera del armario. Pero antes del Homo sapiens existieron también otro tipo de especies que fueron humanas. Los estudios que se están haciendo hoy, los hallazgos, ya no son solamente un hueso. No sé, cuando yo estudiaba bachillerato, cada vez que aparecía un hueso, cambiaba la historia de la humanidad. Aparecía por ahí una mandíbula y cambiaba la historia de la humanidad. Pero hoy, con los desarrollos científicos, hay un gran cruce de caminos entre la paleontología, la biosemiótica, que es un cruce muy interesante entre la semiótica y la biología, y lo que tiene que ver con la neurociencia. Esto ha ido permitiendo establecer que los otros humanos que existieron paralelo a la manera como surgió nuestra especie de Homo sapiens, también tenían la condición de humanidad que podríamos reclamar para nosotros. La pregunta es, y aquí esto lo tomo del libro de Yuval Harari, ¿por qué estos 3 tipos de humanos que están aquí, que es el Homo rudolfensis,
el Homo erectus y los neandertales, que fueron tres tipos que ya están documentados, tres tipos distintos de humanos que existieron y que incluso tenían, en el caso de los neandertales, tenían mejor capacidad física que nosotros, tenían un mejor desarrollo anatómico para la intemperie, para enfrentarse a las fieras o para salir a cazar y preparar su alimento. ¿Qué sucedió? ¿Qué faltó en estas especies para que no sobrevivieran? Pero la pregunta sigue existiendo. ¿Qué es lo que hizo que el Homo sapiens se desarrollara, se expandiera, colonizara y en algunos casos extinguiera otros tipos de humanos? Entonces, la neurobiología y la neurociencia empiezan a dar luces y respuestas a esto. A eso lo han llamado la disonancia cognitiva. Imagínense que hace muchos años había muchos tipos de humanos, y entre los muchos tipos de humanos, que Yuval Harari dice que era un mediocre, porque nuestra constitución es frágil frente al clima, no tenemos la mayor fortaleza para enfrentarnos a especies que eran más depredadoras que nosotros. En algún momento de la evolución del Homo sapiens, está registrado ya hoy por lo que es la genética y la neurobiología, ocurrió un salto evolutivo en la conciencia o en la mente o en el cerebro. Empecemos por el cerebro. ¿Por qué se llama un salto evolutivo? Porque cuando se hace los hallazgos están demostrando que ocurrió en un periodo de tiempo tan acelerado que no corresponde al ritmo como el Homo sapiens venía evolucionando. Sobre eso hay grandes especulaciones, desde las religiosas, que dicen que eso es una intervención divina, que aquí, ahí está Dios, y nos intervino, a algunas exóticas como extraterrestres, civilizaciones que vinieron y tomaron al Homo sapiens y lo mejoraron genéticamente. Hoy se está aceptando en la neurobiología y en la genética contemporánea que fue aleatorio, que hubo un cambio genético aleatorio, porque no hay ninguna explicación del por qué en un periodo corto tan breve y tan acelerado desarrolláramos una parte importante en el cerebro que es el córtex cerebral. A mí me queda fácil ilustrarlo porque soy calvo. Sería toda esta parte aquí. Es una parte que lo vamos a ver ahora en una ilustración. Tiene un desarrollo neuronal que no lo tienen otros simios. Tiene un desarrollo neuronal y una forma de inteligencia y una forma de la experiencia de la mente consciente que otras especies vivas que hoy ya se ha probado que tienen experiencia de mente consciente. Nosotros tenemos esa ventaja en el desarrollo neuronal. Esto dio origen a lo que es, bueno, no sabemos si es producto de la evolución o fue aleatorio, ¿no? Eso ya lo comentaba. Antes de la aparición de esta disonancia cognitiva, lo que teníamos desarrollado y lo que se ha establecido es que la neurobiología habla de que el Homo sapiens tenía capacidad de memoria y tenía capacidad de aprendizaje por experiencia. Pero ¿qué pasa con la imaginación? ¿Qué le aporta? ¿Cuál es la ventaja evolutiva de la imaginación? Miren que no estamos hablando de que le creció una segunda columna vertebral, de que le salieron más brazos, no estamos hablando de una constitución puramente fisiológica en términos de anatomía. Estamos hablando de una función y de una experiencia de una mente consciente que es capaz de imaginar. Entonces, Yuval Harari dice, que es el que más ha tratado este tema y que es el autor que quizás han leído, que la imaginación nos dio plasticidad, que no solamente éramos capaces de recordar lo que habíamos vivido, recordar lugares, momentos, pero sino que teníamos la capacidad de imaginarlo. Y aquí viene una cosa que es importante, que es desde el punto de vista gramatical. Con la imaginación, el cerebro tuvo la capacidad de conjugar los verbos de otra manera. No en tiempo presente ni en tiempo pasado, sino en tiempo futuro. Y un tiempo futuro especulativo. Es la frase gramatical de ¿qué pasaría si? ¿Qué pasaría si? A esto es lo que los neurobiólogos llaman la plasticidad neuronal en términos de desarrollo de la inteligencia, que la inteligencia fue capaz de crear especulaciones. Voy a tomar el ejemplo de Yuval Harari. Dice, él se para y dice, ¿qué pasaría si hacemos un puente aquí? ¿Qué pasaría si hacemos un puente aquí? No solamente se lo imagina, sino que se lo puede comunicar a otros y los semejantes a su especie son capaces
de concebir la misma idea. ¿Sí están entendiendo la diferencia que hay entre la capacidad de memorizar y aprender y la capacidad que significa, adelante, la capacidad que significa la imaginación, el qué pasaría si? Y no es una práctica colectiva. Esto es donde más se hace énfasis sobre la plasticidad de la inteligencia del Homo sapiens, que fue capaz de compartir ideas y trabajarlas y hacerlas realidad de manera colectiva, entre individuos que ni siquiera se conocen. A esta base primera de la imaginación como capacidad de abstraer el mundo y de imaginarlo de manera distinta y de modificarlo, se conoce como singularidad cognitiva. La singularidad cognitiva va a permitir, y se toma un poco de la computación, se asume de que la inteligencia artificial también tiene una singularidad que se va a desarrollar tanto que en algún momento la inteligencia artificial se va a reproducir a sí misma y se va a desarrollar a sí misma. Lo cognitivo en términos de imaginación también es una singularidad, porque el Homo sapiens no solamente empieza qué pasaría si hago esto, qué pasaría si hago esto, sino que entraron a nuestra cultura humana los grandes ideales de qué pasaría si yo no muero, qué pasaría si yo pudiera vivir toda la vida, qué pasaría si yo tuviera todo el poder del mundo, qué pasaría si yo... O sea, los grandes temas, misterios, dilemas y dramas de la condición humana dependen de un qué pasaría si. ¿Qué pasaría si no me enfermara? ¿Qué pasaría si no envejeciera? ¿Qué pasaría si fuera eterno? ¿Qué pasaría si? Estas son las condiciones que más bien van a definir al ser humano en términos de una función cognitiva muy singular, que es la imaginación, que es la que participa en la lectura y la escritura. Es uno de sus logros culturales también. Ahora, en el título de la conferencia yo he llamado la condición historial. ¿Qué es la condición historial? Es la necesidad, a partir de la imaginación, de construir relatos del mundo. No a partir del registro ni de la memoria, sino una necesidad nuestra de construir relatos. Y para construir relatos del mundo no solo necesitamos recordarlo, memorizarlo y aprender de él, sino tener capacidad de hacer fabulación del mundo. A eso se conoce como la condición historial. Cuando un niño nace y le leemos cuentos, y empieza a crecer y se le leen cuentos, y cuando va a la escuela siempre hay la pregunta, ¿por qué el niño que va al preescolar y a los primeros años de primaria le gustan las historias, y cuando va al primero bachillerato no quiere saber nada? ¿Se murió la condición historial? Si por evolución somos esencialmente historiales, siempre estamos contando historias, siempre estamos oyendo historias, y las que no oímos y no hemos leído, no sabemos también, las completamos por una condición básica del cerebro. Cuando nosotros espabilamos, tenemos una experiencia sensorial y percibimos la realidad, ahora cuando veamos más adelante lo de la mente, pero me voy a adelantar, el cerebro tiene el hábito y desarrolló como formas de supervivencia y de funcionalidad en el terreno de mover un cuerpo y de sobrevivir y todo eso. La mente desarrolló la capacidad también de modelar la realidad y los espacios y la información y los datos que le faltan de la realidad los agrega. Es una condición natural. En mi pueblo se llama chisme, ¿no? Pero obedece más que a una condición sociológica, que obviamente que lo puede haber, a una gran raíz neuronal que el cerebro nuestro necesita completar los relatos, necesita completar las historias, los datos que faltan siempre. Por eso somos tan fáciles a la especulación, a la suposición, por eso a la hipótesis, o bueno, al hablar del otro. De hecho, Yuval Harari le da un lugar muy importante a eso, ¿no? Dice que cuando se inventó la agricultura y la fogata y todo eso, apareció la idea de el hablar del otro. Porque una cosa era cuando éramos nómades, pero cuando nos empezamos a reunir alrededor del fuego, de la agricultura y todo eso, de vivir en comunidad, empezamos a fijarnos en la vida del otro. Y eso desarrolló también nuestra capacidad de fabulación. Pero volviendo a lo que es la condición historial, hablo de esto, de una condición preestablecida en nuestra evolución, que se ha afinado, que se ha refinado con el tiempo,
hacia las historias, hacer historias del mundo y de la manera como mi historia personal ocurre en el mundo. Voy a precisar algo, la condición historial no es solamente que a mí me interesa relatar al mundo, es que también me interesa relatarme a mí. Y más adelante vamos a ver a un neurobiólogo muy importante, va a hablar que ese es el yo autobiográfico. Todos nosotros tenemos un yo autobiográfico que está determinado y preestablecido por la condición evolutiva de la especie, pero por condiciones que todavía siguen siendo un misterio para la ciencia. ¿Por qué no tenemos un yo autobiográfico estándar? Porque en cada uno de nosotros el mismo yo autobiográfico ocurre de manera distinta. Y esta es la base de enseñar lectura y escritura. En el fondo, ¿qué estamos enseñando cuando hacemos lectura y escritura? Relatos. ¿La ciencia qué es? Un compendio de relatos. La biología es un compendio de relatos. Las fórmulas matemáticas que son relatos. Leer y escribir es la práctica que hemos evolucionado y hemos refinado en condiciones de nuestra posibilidad de hacer la historia del mundo, relato del mundo, y también de construir nuestro propio relato de nosotros mismos en el mundo. Voy a hablarles ahora de este autor. Este autor es de los que más ha hecho hallazgos, no en términos especulativos ni de divulgación científica, sino que es un neurobiólogo. Antonio Damasio es español, de origen catalán, tiene varios libros publicados, uno bellísimo que se llama El error de Descartes, pero aquí les voy a hablar un poco de Antonio Damasio. Como les decía, es un neurobiólogo y nos da las primeras pistas sólidas científicas con la tecnología actual del escaneo y de las imágenes sobre cómo es el cerebro. Antonio Damasio se pregunta, ok, en cada cerebro ocurre un yo, en cada cerebro ocurre un yo autobiográfico. ¿Cómo sucede eso? ¿En qué parte del cuerpo sucede eso? Durante mucho tiempo pensábamos que el órgano que contenía y que movía un poco lo que nosotros éramos era el corazón, durante mucho tiempo. Todavía en las palabras dice te quiero con todo mi corazón, ¿verdad? Pero en los últimos 30 años, como les dije al inicio, aparecieron estudios muy importantes como el de Antonio Damasio, que se hace la pregunta siguiente: ¿dónde sucede la mente? Esa inteligencia que ya sabemos que tenemos, ¿en qué parte del cuerpo sucede? Como neurobiólogo se ocupó del cerebro y estos son sus hallazgos. Antonio Damasio dice que la mente sucede en el cerebro. Bueno, ya lo sabíamos, ¿no? Pero esta vez escanea el cerebro y mediante diferentes pruebas va estableciendo qué áreas son las que se activan cuando yo soy yo. Y el primer hallazgo que se encuentra es el uno mismo. Él dice, todos los seres vivos, vertebrados y algunos cefalópodos como el pulpo, tienen experiencia de la mente. ¿Y qué es la mente? Un flujo continuo de imágenes sensoriales, auditivas, táctiles, de sabores. Entonces esto quiere decir que, por ejemplo, el caballo, la vaca, el gato, el perro, tienen mente, tienen una experiencia real, sensorial del mundo y son conscientes de esa experiencia. Pero nosotros, encuentra Damasio, encuentra un elemento nuevo y es el sí mismo o el yo soy yo. Es decir, una singularidad. Dentro de la mente de nosotros existe un yo autobiográfico del que les hablé anteriormente. El primero que habla en términos científicos de un yo autobiográfico, no en términos de escritura creativa ni en términos de literatura, es Antonio Damasio. ¿Qué pasa cuando nos dormimos o estamos en estados de coma? O sufrimos un desmayo. Cuando despertamos, ¿por qué cuando regresamos seguimos siendo nosotros mismos? Y no somos otro yo autobiográfico. A esa condición de yo soy yo, que está en mi mente, en mi conciencia, que yo me doy cuenta de que hace frío, de que hay unas personas aquí, que hay una luz, que hay una temperatura, que hay una actitud de ustedes en escucharme. Además de eso, yo me doy cuenta que yo soy yo, que aparte del contexto, nada me une a ustedes, sino porque hay una singularidad en mí, un darme cuenta yo. Ese darse cuenta de uno mismo
se llama el yo autobiográfico y va a ser clave en la manera como vamos a entroncar después lo de la imaginación, lo de la lectura y la escritura. Él agrega que existe la mente, la mente en la idea de que es una experiencia real, sensorial del mundo, y que está limitada por nuestro cuerpo. Pero aquí en los estudios de la mente quiero decir algo. De hecho hay filosofía de la mente y tal cosa, pero en neurobiología, neurobiología no, hay una área nueva que se está desarrollando, se llama biosemiótica. Está basada en los estudios de Charles Sanders Peirce, un gran semiótico, que hablaba de la zoosemiosis, hablaba de la semiosis como la acción de los signos en el mundo real, y hablaba de la zoosemiosis, pero nunca desarrolló la idea. Hay una escuela en Zurich que es muy ortodoxa y no quiere, pero hay muchos semióticos que siguen el pensamiento de este autor y se han complementado con los biólogos. Hay un libro bellísimo, muy corto, que si quieren lo pueden leer y creo que se puede descargar en internet, se llama Otras Mentes. Es un filósofo de la mente, biólogo, que demuestra que el pulpo es inteligente y tiene un yo autobiográfico como nosotros, y no es vertebrado. Y como él, muchos estudios están dando fe de algunas cosas que ya nosotros sabemos y lo que tenemos o hayamos tenido mascota, que los animales tienen personalidad, que los animales tienen un temperamento, tienen un carácter, tienen una inteligencia. ¿Ok? Entonces la mente para Antonio Damasio es una experiencia sensorial del mundo y además existe un sí mismo, un yo soy. Es eso de lo que yo les digo de que por qué cuando alguien cae en coma y despierta vuelve a ser la misma persona, pues, más o menos la misma persona, ¿verdad? Y Antonio Damasio se da a eso lo llama el sí mismo. ¿Y dónde está? ¿No? Esta imagen la tomo del libro de Antonio Damasio. Les voy a explicar algo. Él sostiene, Antonio Damasio, por su estudio con imágenes, esto que es lo que une al cuerpo con la cabeza y que está protegida por las vértebras cervicales, este tronco encefálico que está aquí, es donde sucede tanto la motricidad como la experiencia de la mente y la experiencia del el yo soy yo. Cuando una persona se accidenta y se fractura una parte de esta, puede perder la movilidad, pero sigue siendo ella. Es como lo que llamamos parapléjicos, ¿no? Que pierden completamente la movilidad, pero se están conscientemente en ejercicio de su yo soy yo. Y existe otro tipo de, cuando se daña esta otra parte, lo que puede quedar bien el cuerpo, pero la persona queda, lo que a veces llamamos la muerte cerebral, lo que la persona no... Y de hecho él dice que cuando sucede esto, la persona tiene experiencia sensorial, oye, ve, pero no, el yo mismo, el yo soy, se fue a alguna parte. Eso es uno de los grandes misterios de la neurociencia. ¿A dónde se va el yo soy yo cuando hay un accidente cardiovascular severo o por traumatismo craneoencefálico? ¿A dónde se va? ¿Por qué se pierde? Y lo que donde sucede realmente nuestro yo autobiográfico y que realmente nos hace distintos es esta parte, el corte cerebral. El perro lo tiene, pero no tan desarrollado. Los caballos lo tienen, pero no tan desarrollado. En la línea de los vertebrados mayores como nosotros, el único animal que lo tiene completamente desarrollado de esta manera somos nosotros. Y cuando se han hecho las imágenes diagnósticas de altísima resolución y que se han hecho operaciones de abstracción, de recordación y todas las pruebas de caminar, de dormir y todo eso, la conciencia de nosotros sucede aquí. Nosotros percibimos información, el cerebro la procesa, pero es el corte cerebral donde sucede lo que llamamos el yo autobiográfico. Ahora, ese yo autobiográfico, la singularidad de lo que yo soy o del sí mismo, según Antonio Damasio, son tres. Los dos primeros los tiene el caballo, los tiene el perro y los tienen muchos. Algunas mascotas logran tener, como los perros, tienen algo de yo autobiográfico. Los gatos tienen algo de yo autobiográfico. Pero algunos animales se quedan. Damasio sostiene que estos dos primeros yo son muy motrices y se refieren a las funciones profundas del organismo. Es decir, yo camino,
y no tengo por qué coordinar, simplemente pienso caminar y camino, o tengo reacciones absolutamente reflejas y todo está en unas profundidades. Pero aquí es donde sucede la inteligencia. Y este lado de nuestra conciencia es la que construye relatos, es la que necesita relatar el mundo. El yo autobiográfico necesita relatar el mundo, contarlo, estructurarlo en un relato. Pero esos relatos del mundo, entre nosotros que estamos estudiando didáctica de la literatura y la escritura, suenan muy bonitos, pero tiene su lado dramático de la carga de lo que ha sido la historia de la humanidad. Porque esos relatos son los mitos, son los relatos religiosos, son los relatos económicos, que aquí el profesor Dustin nos podría hablar. Todo, el capitalismo, ¿qué es? Un gran relato. Un gran relato que funciona. El chismorreo del que les hablé, los relatos científicos, los relatos de dominio. La idea de los nacionalismos, cuando un grupo que se identifica por pertenecer a un territorio decide y se cree superior a otro, es que nosotros somos superiores porque las frustraciones también hacen parte de nuestros relatos y el exterminio. O sea, esto tiene su lado positivo y tiene su lado oscuro como luces y sombras de lo que es la condición humana, ¿no? Entonces el yo autobiográfico es el que genera eso. Para Antonio Damasio es en el corte cerebral donde aparece la idea de regular a la gente, de establecer leyes, de conquistar territorios, de someter pueblos, de esclavizar. Eso ha ocurrido ahí. También han ocurrido ahí grandes obras de la literatura, también han sucedido ahí las naves que nos llevaron a la luna y siguen sucediendo ahí los descubrimientos sobre el propio cerebro, porque al cerebro nos toca conocerlo a través del cerebro. Pero este yo autobiográfico está aquí. Los grandes relatos. No coloqué el de la literatura porque es una obviedad. Pero mientras estos tienen alguna función de dominio, de organización o de estratificación de la sociedad, la pregunta que hay es, ¿por qué entonces el relato literario? ¿Por qué el disfrute de lo literario? Porque uno entiende un relato económico, tiene una función social, tiene una función política, uno entiende el relato del exterminio del otro, lo se podría entender en términos de extremismos, de nacionalismos. Pero ¿por qué el yo autobiográfico en algún momento desarrolla el disfrute estético de relato? ¿Por qué? Si leer en un lugar de la Mancha, mi nombre no puedo acordarme, cierro el libro y ¿por qué la literatura apareció como un relato distinto al sociológico, al político, con una función muy específica del disfrute? Obviamente tuvo unos orígenes que podríamos decir que tienen que ver con el mito, con muchas cosas, pero hoy, ¿por qué en los últimos 200 años tan utilitaristas que hemos sido como especie, el arte todo, como gran relato, sigue existiendo y lo necesita el cerebro? ¿Por qué nos siguen gustando desde las canciones más ridículas y tontas hasta las más abstractas? ¿Por qué el gusto por unas sinfonías que son absolutamente complejas en su estructura rítmica y melódica? ¿Por qué la necesidad de pintar el mundo? Figurativamente, costumbristamente, pero también de manera abstracta. Esos relatos, ¿por qué aparecieron? ¿Me entienden lo que quiero decir? Es de los grandes singularidades que definen al yo autobiográfico. El yo autobiográfico es vanidoso y es refinado. No solamente se conformó con aprender a cocinar, sino que además de aprender a cocinar la carne, elaboramos toda una puesta en escena de la mesa. Ese es el mismo yo autobiográfico que necesita esa performance, necesita participar del relato del mundo. ¿Por qué desarrollamos, por ejemplo, uno puede entender que se desarrolla la representación del mundo a través de dibujos, pero ¿por qué aparece el lenguaje abstracto? ¿Qué nos dicen las figuras que el yo autobiográfico necesita de otras posibilidades, que necesita, no que le digan todo lo que hay, sino que le sugieran cosas, o que ni siquiera le sugieran nada? ¿Por qué mucho del cine contemporáneo es cine abierto, con finales abiertos, ¿no? Como de lo que hablaba Humberto Eco, obra abierta y obra cerrada, ¿no? ¿Por qué tanta obra abierta?
Porque a veces vamos y vemos algo y es un simple placer estético del analizar una obra que no ni siquiera dice inicio, nudo y desenlace, sino que todo queda como indeciso y la historia se terminó. Hay muchas formas y muchos gustos y muchos matices del gusto del yo autobiográfico por los relatos, desde lo más cerrado, iniciación, nudo y desenlace, hasta los más intrincados. ¿Qué tan sofisticados nos hemos vuelto? Y al final todo está basado en lo que dio Aristóteles, que las historias se cuentan en 3 actos, ¿no? Shakespeare lo llevó a 5, y hoy toda esta serie que vemos por televisión están montadas sobre la misma idea aristotélica y algunas variaciones que hizo Shakespeare que llevaron a 5 actos. El resto ha sido jugar con el relato, porque al autobiográfico le gusta jugar con los relatos, no solamente lo que se cuenta, sino el cómo se cuenta. Entonces, la conclusión provisional, recuerden que al principio les dije, mi tesis es que la condición historial de la imaginación es una singularidad cognitiva que es la última frontera que nos define hoy como humanos. Es la última frontera. Una máquina puede interpretar una fotografía, ya lo puede hacer. Antes, hace 5 años no lo podía hacer. Si veía, ¿cómo te llamas tú? Jenny. Si veía a Jenny que fue al jardín botánico y se colocó detrás de un pequeño árbol y se tomó la foto, las primeras máquinas inteligentes que podían aprender por experiencia no podían interpretar una imagen, no la podían hacer. De hecho, podían creer que Jenny le había crecido un árbol por la cabeza, pero hoy las puede interpretar, puede separar una operación compleja que hace el cerebro, es que ver una imagen e interpretarla en 3D, aunque esté solamente en 2 dimensiones. Pero el cerebro, la imaginación, puede especular, puede construir relatos sobre eso. Aunque ya hay software, por ejemplo en Japón, hay un software que permite escribir novelas policíacas. El software solo escribe la novela, le dan los datos y empieza, ¿no? Hay mucho interés en la industria en cómo es que funciona la imaginación para llevarlo al terreno de la inteligencia artificial. Se están simulando comportamientos y patrones de desarrollo, de comprensión y de interacción con el mundo, pero todavía no sabemos qué es. Entonces, la condición historial es una predisposición neuronal que nos define como humanos, y el yo autobiográfico es el que, ¿cómo diríamos?, es el actor principal, ocurre en esa condición historial, es la expresión más directa de eso. No solamente relata historias, sino que las necesita. Y funciona sobre qué pasaría si esto que parece tan simple, ningún animal lo puede hacer, por muy inteligente que sea, hasta donde hemos probado, ¿no? El pulpo es muy inteligente y sabemos ya que tiene una experiencia de yo autobiográfico siendo invertebrado, pero hasta ahora las posibilidades de especulación hacia adelante que hace la imaginación es una condición muy propia de nosotros como seres humanos. De momento este es el primer corte de la charla. Yo le propongo cortar aquí, podemos hacer unas conversaciones y luego pinto.